Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Ya se unió Paula, así que ahora le vamos a mandar una invitación. Café Psicomotor. ¿Estoy? Ahí A ver. está, ¿estás? Ah, A ver si tenés la cámara, me parece al revés. Ay, Hola André, hola Den. la cámara al Sí, revés. Ah, ¿cómo tengo que hacer? claro, Ahí. ahí está, ahora sí. Listo. Bueno, buenas tardes, ahí estamos, las dos, impecables. Logramos estar en cámara, eso es buenísimo. Lo logramos. Así que bueno, en nombre de Lau y mío te damos la bienvenida a este Café Psicomotor. Primero agradecerte por haber aceptado la invitación y bueno, acá ya estamos dispuestas a escucharte, acá ya empiezan a ver saludos, hola Paula, qué placer. El club de fans Bueno, se va uniendo lentamente. hola a todas las que veo. Ahí está Cristina. Ahí, hola. Sofi, María, India. Bueno, Si pasa un nosotros poquito. empezamos Dale. siempre el Café Psicomotor haciendo la pregunta inaugural, que es que nos cuentes un poquito cómo llegó la psicomotricidad a tu vida o cómo llegaste vos a la psicomotricidad, cómo fue ese encuentro. Ok. A ver, yo soy de inicio, como dicen, de base, maestra de inicial. ¿Sí? Sí, Eh, Siempre tuve sala de 5 y entonces mucho tiempo estaba esta presión de que aprendan a escribir, de que aprendan a leer más rápido, cada vez más rápido y yo, mi pregunta en ese momento era que dónde estaba el juego y el cuerpo y se hablaba mucho del cuerpo, pero en sala de 5 parecía que no importaba tanto, que importaba mucho leer y sí, escribir. Eh, Así el llego a la famoso sociedad. aprestamiento. Exactamente. Así llego a la asociación. Cuando llego a la Asociación Argentina de Psicomotricidad fue el año que se cerró la carrera. Ah, justo. Entonces, es el año que se cierra la carrera. Entonces yo digo que era muy insistente e investigadora en ese punto, que tenía 22, 23. Otra de las líneas que a mí me había atrapado por su abordaje era eh, la línea de la escuela Montessori, de la pedagogía Sí, Montessori. Entonces me fui un año a Italia, digamos, con una beca que conseguí a estudiar Montessori, a a la Perú. fuente, o sea, nada más y nada menos. Eh, Y la verdad es que a mí me abrió todo un camino, porque cuando volví, digamos, hay algunos principios de las escuelas nuevas que son Montessori y Waldorf con sus Sí, diferencias, que ponen al cuerpo en otro lugar, le dan otro protagonismo. Y también apareció una visión del inicial absolutamente distinta, en donde aparecían desde docentes muy añosas, que acá no pasaba, digamos, acá estaba mejor claro, visto la docencia inicial joven, como la que parecía que era más niña para los niños, ¿sí? claro. Y allá era muy valorada la experiencia de la docente. Eh, Había principios en la escuela que a mí me impactaron, por ejemplo, que los niños entraban solos, en realidad no solos sin los papás, digamos, que entraban solos, que Sí, no formaban grupo para entrar, todos juntos atrás de la maestra, tenían como un lugar en donde dejaban los zapatos, se ponían las pantuflas, se peinaban y se preparaban para entrar, se lavaban las manos y se preparaban para entrar. Eran a distintos tiempos, las salas eran de 2 a 5 años integradas y yo recuerdo que para mí fue un descubrimiento, digamos, niños de 2 a 5 años en donde algunos hacían en las mesas, otros miraban, porque ellos consideraban que ujú, mirar a otro era aprender, y había tiempos sí, de mirar, tiempos de hacer, ¿no? Eh,
era muy interesante ver que la maestra pudiera decir, ¿quién quiere escuchar un cuento? Yo nunca me lo voy a olvidar porque se paraban tres, iban tres a escuchar el cuento, los demás quedaban, digamos, haciendo sus trabajos. Cuando Claro. yo vuelvo decidida a estudiar psicomotricidad, y sí se había Sí. abierto un año y medio después la carrera, eh, me habían abierto todos estos caminos, digamos, ¿no? En donde era muy interesante esto, el aprender desde el mirar, que había distintos caminos para poder aprender en el inicial, que había El uso del distintos modos. espacio también, me imagino también, ¿no? Absolutamente, y que la maestra no era el centro del aula, los niños eran el Ujú. centro. Digamos, entraban a aprender y eran absolutamente protagonistas del espacio. Y son cuestiones que todavía ahora me marcaron porque transmito. Digamos, creo que también para las psicomotricistas, en la escuela, esto de la primera intervención es el espacio, en donde por primera Ujú. vez yo aprendí, digamos, que no había que llenar el aula de flores ni de mariposas para que entraran los Sí. niños, sino que había que dejar entrar a los niños y habitar con ellos el aula. Estas cuestiones, eh, que podían todos tener tiempos distintos. Los tiempos eran los de la actividad que ellos necesitaban, ¿sí? Y no era que no dejaban de hacer o no tenían programado, pero había una idea de que no todos hacemos lo mismo al mismo Al tiempo. mismo Y eso, tiempo. digamos, yo Y volví hay, acá y me empecé a fijar que muchas veces hasta ir al baño queremos que lo hagan al mismo tiempo. Digamos, nos levantamos y claro, decimos, vamos al baño. ahora todos al baño. Sí, es verdad. Es verdad, en Digamos, la docencia eso se ve mucho. sí, Y algo absolutamente. también de la autonomía también, la mirada sobre la autonomía de los niños, no solamente en sus elecciones, sino en el hacer, tiene la pedagogía Montessori, que es increíble. Bueno, estas cuestiones a mí realmente me marcaron para volver a buscar el cuerpo, los ritmos, digo, los haceres en la psicomotricidad de otra manera. Y ahí, por suerte, habían abierto la, la carrera en la Asociación Argentina de Sí, Psicomotricidad. Yo entré y ahí tuve como los primeros maestros, ¿no? Débora Stroger, acá la vi a Silvia, que está Sal también, sí. que fue una de mis maestras también en ese momento. Estuvo Pilar Peña, estuvo Marina Marazzi, hay algunas más coetáneas que no estuvieron. Daniel Tasnet, Bruckman, eh, después Era todo un grupo a ver, de nombres reconocidos, digamos. sí, estuve realmente acompañada en todo el trayecto. Yo digo, me trajo esto que fue muy interesante como si yo tengo que agradecer algo es los otros que estuvieron en el recorrido, los otros como que cursaron conmigo, que fueron mis maestros, ¿sí? Que me abrieron puertas y que me cerraron puertas, porque también los que me cerraron puertas me enseñaron, ¿sí? No, no solo con lo cómodo, sino con lo incómodo ahí. También me enseñaron. Los que me acompañaron y compartieron y los que me acompañan ahora también como estudiantes. Eh, yo a veces le digo, si me pongo a pensar, yo siempre digo, no es interesante que siempre contextuamos quién dice algo, ¿no? ¿Qué autor dice Sí, esto, digamos, para darle su valor? Eh, y también es de la forma contrapuesta. Yo digo, no es quién lo dice, sino qué dice. Digamos, más allá de la experiencia que sí, tenga, puede sorprenderte de la mejor manera quien tiene menos experiencia o quien tiene más experiencia. ¿Sí? Digamos, el trabajo de armar comunidad en una disciplina tiene que ver con lo menos propio, con lo que compartimos con exactamente. nosotros, digamos. Entonces, eh, por eso el aporte de los otros es muy, muy rico, absolutamente. Digo, esto me pasó durante toda mi carrera, por suerte.
Después de la Y asociación, es algo que transmitís también, porque yo cursé con vos 2 materias y algo que vos siempre nos decías era que le diéramos nuestros trabajos a leer a compañeras y a compañeros. Entonces era, bueno, léanse entre ustedes, a ver qué te dice el otro que está cursando con vos, qué te aporta. Y me acuerdo que en los trabajos que hacíamos con vos, poníamos el título del trabajo, quién lo hacía y quiénes eran las lectoras del trabajo, porque eso también aportaba. Y yo creo, eso nos quedó como un gran aprendizaje, pues lo continuamos haciendo durante el resto de la carrera. Siempre nos seguimos preguntando, ¿me lees? ¿Me lees? ¿Me lees? yo creo que la palabra del otro es, digamos, invaluable, de verdad. Creo que a veces podemos escuchar a medias, digo, siempre escuchamos a medias, siempre hay cuestiones que no escuchamos, pero de alguna manera, que es como yo digo, con lo cómodo y con lo incómodo capitalizamos. Y cuanto más, y ahí yo siempre digo, me parece que la psicomotricidad tiene algo que es fundamental, que es arriesgarse con el otro. Arriesgarse a disentir, arriesgarse a la diferencia, arriesgarse a construir juntos. Me parece que eso es nodal. Eh, y cuando no lo hacemos, generamos un obstáculo que no nos deja crecer como disciplina. Eh, Exactamente. mm. Acá Bueno, tenemos... después, perdón. No, 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 está bien, te estoy escuchando. A mí capaz que se me corta un poquito, pero te estoy escuchando bien. Ok. Después, también desde quien me ingresaron a la psicomotricidad, porque Débora Johet me acompaña y me acompañó mucho tiempo en la psicomotricidad, al igual que otras colegas, pero el hospital, digamos, yo ingresé por Débora Johet. ¿A qué hospital? Contanos para los que no saben en qué hospital estás trabajando. Eh, el Hospital Gutiérrez durante 15 años y el Hospital Fernández ahora en un parate por pandemia, digamos. Sí, claro. Mucho tiempo el Hospital Gutiérrez y el Fernández, y eso es otra cosa que invito a todos los estudiantes a participar de espacios públicos, comunitarios, con distintas formas, ¿no? Pueden ser voluntariados, pueden ser hospitalarios, digo, a cada uno se le dan oportunidades distintas, pero sí esa participación de estos espacios arman otras posibilidades absolutamente distintas de intervención y arman una posición en la clínica con una flexibilidad que creo que no se puede atrapar en otros espacios. Digamos, la clínica muchas veces puede ser muy solitaria, y el hospital te da la oportunidad de construir con otros, que eso es nodal. Es sumamente importante. Yo, a ver, ¿qué me acuerdo del hospital? Yo me acuerdo situaciones de hospital que inauguraron otras formas de intervenir para mí. Yo me he encontrado en el hospital, por ejemplo, con 2 niños graves, trabajando pasillo de por medio, con una psicóloga enfrente, en el otro consultorio, en donde las dos estábamos no teniendo mucho éxito con vincularnos con esos niños, y en un momento se escapó una pelota, y fue la oportunidad para que estos niños miren al otro, y apareció, digo, algo tan peculiar en donde nos pasamos 2 meses jugando a la pelota, pasillo de por medio, ¿sí? Estas cuestiones las da el hospital. Quizás en otro lugar no tenés la oportunidad de arriesgar ciertas cuestiones en las intervenciones. Y creo que también la experiencia en la clínica, en el hospital, da la posibilidad de poder contactarse con otros profesionales y hacer llegar la psicomotricidad de esos profesionales, a pediatras, bueno, todo lo que es la interdisciplina dentro del hospital. Creo que eso es súper importante.
Yo creo que por eso digo, ahí apareció a través del tiempo la construcción de una intervención que se observaba absolutamente diferenciada en los psicomotricistas, por ejemplo. La intervención del psicomotricista, cómo podía implicarse, ¿sí? Y cómo podía leer y poner en juego las resonancias tónico-afectivas con los niños y sus familias, es realmente, digo, se puede observar en la diaria. Era muy gracioso porque siempre nos reíamos que nos decían, bueno, los loquitos del cuerpo pasan primero por ustedes y después por nosotros. Pero había algo de que nosotros podíamos con estos niños que parecía que no se podían. Digo, podíamos empezar Claro. a encontrar esos hilos, ¿no? Tónicos, digo yo. Eso es, ese intercambio tónico-postural que decimos, que nos permitía empezar a construir. Y me imagino que la, no fue tan fácil, porque me acuerdo que cuando cursaba semio, vos nos contabas que cuando arrancó el espacio en el hospital era muy o sea, no era la típica sala de psicomotricidad que todos imaginamos con todos los colores y todos los materiales. y así, digo, no fue fácil, no es fácil. Yo siempre digo la verdad, envidié a Celina Marini con su espacio tan lindo que tiene en el Tobar. Que tiene un espacio lindo, no lo conocí al inicio, así que capaz también tuvo tiempo hasta construirlo, pero es un espacio muy lindo. El Gutiérrez, nosotros estábamos en psicopatología, que son consultorios de terapia de psicólogos, psicopedagogos pequeños, pero muy pequeños, digamos, en donde la verdad es que al inicio nos preguntábamos, ¿acá puede la psicomotricidad? Acá Claro. podemos hacer algo cuando el movimiento se acota, cuando la voz resuena en el consultorio de al lado, y de pronto nos encontramos sorprendidas trabajando con la voz que venía de al lado, con el agujero en el consultorio y la pelota que venía de al lado, con Sí. el elemento, con el elemento que no podíamos quizás tenerlo a disponibilidad y teníamos que ir a buscarlo con los chicos a un ropero que estaba lejos, ¿sí? Y se caen los ideales del presupuesto de que todos los niños tienen que elegir, o de cómo se construye, ¿sí? Uno va armando caminos singulares con cada niño, ¿sí? Teniendo en cuenta y sosteniendo esta posición que intentamos construir en la UNTREF durante toda la carrera, todas las docentes, digamos. Acá Sofi nos dice trabajar con lo posible que el espacio ofrece, que es lo que realmente se hace ahí. Sin duda, y no quiere decir, ahí Sofía digo, que no nos enoje a veces, o que no nos quejemos a veces. Claro, que no querramos la sala divina. Recuerdo una vez, por ejemplo, que pedíamos supervisiones en donde terminábamos dándonos cuenta que había cuestiones institucionales que habíamos naturalizado y que no teníamos que naturalizar, que teníamos que seguir pensando cómo cambiarlas, porque uno también le pasa que a través del tiempo se acostumbra, ¿sí? Se acostumbra a que el espacio sea muy chico, a que quizás el consultorio, salía del consultorio, volvías con el paciente y te lo habían ocupado. Pasaban estas cuestiones, digamos. Pero también eso hacía que adquieras una flexibilidad para intervenir y una posibilidad de pensarte y pensar la escena terapéutica de una manera mucho más creativa, ¿sí? Y ahí, digo, también es lo que intento, no sé si me sale, pero intento transmitir en la docencia en que es que las psicomotricistas se hacen, no nacen, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? No fue que un día vimos la luz y somos maravillosos y resonamos tónico efectivamente. No. El psicomotricista no se constituye, se construye. Se construye, ¿sí? Con mucho trabajo. ¿Sí? Y cada vez, y lo seguimos haciendo, y
yo lo digo en forma personal y me equivoco muchísimas veces, por eso digo, enfatizo esto que todos sabemos, que la intervención es una serie de acercamientos y la verdad es que alguna vez no sale bien, pero la mayoría, digamos, estamos todo el tiempo pensando en cómo ajustar esta intervención, ¿sí? O cómo hacerla más adecuada, o cómo llegar al otro, ¿sí? Esto sí tengo que decir que las instituciones hospitalarias por las cuales transité siempre de una manera o de otra, por la gente del hospital, o por lo que dejaban el espacio sin habitar, o por, digo, a veces son como las grietas, ¿no? A veces caemos Claro. en la grieta, pero la grieta que nos permite armar, porque no nos miran mucho, o porque entramos nuevitos en el equipo, y no me dejo sorprender porque la creatividad en relación a los caminos que se arman con la psicomotricidad no terminan, se siguen multiplicando, ¿sí? En el Hospital Fernández, que a mí, vuelvo a decirlo, me invitaron a participar los voluntarios, Sí. coordinadora, tengo que decir que fueron ellos los que entraron, los que dijeron, podemos, armaron el proyecto, podemos armar un espacio, se contactaron con la señora, el señor de la limpieza, el señor de la limpieza les dijo de pediatría, hablaron con el con la jefa de pediatría y se fue armando e ingresamos, ¿sí? Digamos, fue la potencia y la fuerza de ellos. La de verdad las que ganas. sí, a mí me da tremendo orgullo. Yo creo que si hicimos algo bien como docentes, es la potencia que tienen nuestros estudiantes. Yo creo que ahí pusimos como una semillita, ¿viste? Y todos los caminos que vayan inaugurando, arriesgándose, incomodándose para hacer, pero por sobre todo apasionándose. Yo digo, si le pierden la pasión, se pierde la posibilidad de crear ahí, ¿no? Sí. La Bueno, pasión es un gran motor de la creatividad también. bueno, y ahí Y, el hospital y la universidad, ¿sí? y a la universidad, ¿cómo llegaste? A la UNTREF yo me llamaron para trabajar después que ya habían entrado, sabes que no recuerdo en qué momento, después de cuántos años, pero yo no soy la primer tanda, como me parece que soy como la segunda tanda de docentes UNTREF, digo en años, ¿no? Yo entré acompañando a Débora Joger en teoría en semiología, y después me pasa que yo tengo una suerte en eso, una suerte de vagabundeo en este punto, porque tuve la suerte de acompañar a muchas docentes que me parecen sumamente valiosas. Digamos, ahora me toca estar de titular, pero me tocó acompañar a docentes muy valiosas, ¿sí? En la trayectoria. Y creo que aprendí mucho, 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 y sigo aprendiendo de cada una de las que ahora son mis compañeras. Eh, por materias más teóricas, más corporales, ¿sí? Por las formaciones corporales, por el ingreso, y por algunas de teoría. O sea que hiciste También. todo, o sea, tenés como casi todo el recorrido de la formación por ahí. En eso tuve bastante suerte, porque Acá recuerdan digamos, en Introducción a la Psicomotricidad con Susana Moss. yo estuve en introducción, estuve en aproximación a la psicomotricidad en el ingreso, Sí. estuve en formación corporal,
con Marina. Estuve en, bueno, teoría de semiología que sigo ahora, en las prácticas, sí. En las prácticas. Acá Eh, Susana hace un ratito dijo que tus clases eran atrapantes, que no había forma de no escucharte en tus clases. Lo acaba de decir hace un ratito, lo publicó por acá en los Gracias. comentarios. Si lo dice Susana, que palabras mayores en dar clases. Gracias. La verdad que yo intento transmitir que me encanta estar ahí. O sea, yo creo que no hay, eh, que la psicomotricidad tiene que ver con la paz. Digo, para mí tiene que ver con eso. Yo digo, me sale mucho decir intervenir es un acto de amor. Y yo creo que hay algo Sí. de eso, en jugarse con el otro, en apostar por el otro. Sea en la educación, con los estudiantes en la universidad, sea con los pacientes, sea con las familias, sea con las docentes, digo, no importa. Y también creo que a veces tiene que ver con compartir. eh, Quería traerle algo, ¿sabes? Que me acordaba la otra vez, estaba también ahí, por ahí que están Ayelé Sí. y Cris. La otra vez comentaba que estaba leyendo algo de la coevolución y que me parecía interesante porque traen desde las biologías esta conceptualización, ¿no? En donde dicen que, por ejemplo, que no se evoluciona solo, que el hombre cree que ha Solo, claro. evolucionado solo y que sin embargo los lobos se dieron cuenta que primero tenían que atacar al hombre para sacarles la comida y que después, si se acercaban amigablemente, comían de sus restos y después les hicieron que les den de comer. Entonces decían quién picó a quién, ¿no? Claro, O en el ejemplo de Han, creo que es el Han que habla del trigo, y dice que el trigo domesticó al hombre porque hizo que lo multiplique, hizo que el hombre se haga sedentario para poder plantarlo y claro. cosecharlo, y que sea multiplicado en el mundo, digamos, más que si hubiera crecido, digamos, solo, porque el hombre lo ha plantado a donde ha ido. Entonces planteaban esto, ¿quién domesticó a quién? ¿Si el trigo al hombre o el hombre al trigo? ¿No? Me parecía Súper interesante porque interesante, súper interesante ese concepto. yo creo Y te hago otra que, consulta. Vos, o sea, tu formación no terminó ahí. ¿Cómo siguió la formación? bueno, a ver, mi formación, yo soy bastante nómade en las formaciones, igual, ¿sí? Eh, Me encanta porque yo decía, cuando hacíamos grupos de estudio, he conocido todos los consultorios, porque he hecho grupos de estudio con un montón de psicomotricistas, ¿sí? Pero, por otro lado, después de esto, yo estudié pedagogía, la docencia inicial, después pedagogía Montessori, después en la Asociación Argentina de Psicomotricidad, ¿cómo se llama? No se llamaba el título de la Asociación Argentina de Psicomotricidad. Ay, Dios, me lo olvidé. ¿Cómo se Ah, llama? no, esa. A ver quién No se sé. acuerda que nos sople. Ahí está, es psicomotricista especializada en salud y educación, si yo Ah, no me ahí equivoco. está. Alguna de las chicas que están ahí se deben acordar. Y después hicimos la larga trayectoria de equivalencia. ¿Eh? Ahí se te cortó. No, yo estoy Sí, acá. ¿Vos me escuchás? sí, ahí está, ahí te escucho Ahí mejor. La estamos. historia de un TREF, ahí sí, con más grupos de estudio, parte de la especialización en docencia de la universidad, y por último, y fue una definición, estoy terminando la maestría en familia y vínculos. En donde, digamos, ¿qué derrotero me llevó por allí? Eh, Claro.
yo también lo comparto un poco, esto de que el cuerpo está en el borde, como esto de que tiene que ver con nuestra intervención me acordaba de Ajuriaguerra y su cuerpo cómplice, tiene que ver Sí, con la complicidad, con que en realidad el cuerpo no está en uno o en otro, está en la complicidad entre. Entonces, yo de a poquito necesitaba empezar a pensar, digamos, esto que de hecho se ve en la psicomotricidad, que tiene que ver cómo la intervención se amplía, se multiplica, que no tiene que ver con el niño en el consultorio, sino con toda la trama vincular que lo y sostiene. eso en el hospital debe estar a flor de piel también. Bueno, yo dije, es como una teoría que en realidad viene a resonar con lo que hacemos, porque no es Claro, una cosa extraña para nosotros, ¿sí? No trabajamos con el uno ahí, sino con toda la trama de vínculos que se multiplica. Y eso me parecía que era interesante pensarlo por el lado de lo vincular y con todas las redefiniciones en relación a lo familiar que se están produciendo. ¿Sí? sí, que encima Pensaba, en los últimos años el concepto de familia se fue actualizando y redefiniendo tantas veces y de tantas formas que absolutamente. realmente había que pensar de alguna manera en otra forma estos vínculos. Sí, y repensar lo familiar, digamos, la familia como la conocíamos ya no existe, ¿sí? Repensar lo grupal como lo familiar y ver cómo se redefine en el encuentro con nosotros, ¿sí? Con cada Claro, grupo que entra, que nosotros consideramos o decimos familia, pero no sabemos en realidad, ¿sí? claro. Eh, y sin duda tiene que ver con cómo nos implicamos en la intervención con el otro, nos redefine la implicación con el otro, ¿sí? A mí me parece que ahí se redefine el pensar lo familiar de otra manera. Digo, uno no tiende todo el tiempo a ordenar lugares, que es lo que traemos, Ujú. ¿sí? Pensar si hay que ordenar, seguramente en alguna instancia, es un cómo cada vez singularmente con el otro, ¿sí? Exactamente. Y hoy nos contabas de esto de este concepto de cuerpo Mm. distinto que descubriste ahí. Sí, que tiene que ver con, ahí lo digo como con mis falencias, porque todavía estamos dándole vuelta, a veces nos encontramos con algunas psicomotricistas a charlarlo, eh, y me ayudan, ¿sí? A pensar. Este concepto de cuerpo tiene que ver con dejar de pensar en el uno más uno, ¿sí? Tiene que ver con dejar de pensar en la unidad y que el cuerpo realmente está en el entre, que somos gestados en una mareja de vínculos y que eso sucede cada vez, digamos. Esto quiere decir que va a suceder en el encuentro con el psicomotricista también. ¿Sí? Y que la O trama sea, vincular no es después de el cuerpo, gesta cuerpo, vendría a ser ¿sí? como la genealogía del cuerpo. O sea, Podríamos pensar, sí, que la trama vincular gesta cuerpo, ¿sí? Podríamos pensar produce cuerpo y subjetividad. ¿Mm? Es bastante interesante para poder empezar a pensarlo. Espérate, ya me perdí. ¿Íbamos en qué? En un tren. en un TREF, sí, 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 en un TREF y después fuimos a tu formación. ¿Cómo siguió tu formación? Y íbamos en la docencia. Bueno, ahí la docencia un poquito te obliga a pensar, ¿sí?
te invita y te empuja a pensar, a estudiar. Tengo que agradecer los espacios de investigación que comparto, que dirige Silvia, Cal, que han dirigido en algún momento, nos compartió algún espacio Mónica. A ver, me parece que ahí también en la investigación hay una pata a desarrollar importante. Me parece que es muy interesante que la propuesta sea grupal. Yo tengo que decir que a mí me fortalecen en este punto, porque yo tengo fortalezas, pero no son las de las burocráticas. A mí me cuesta acordarme qué día tal cosa, o me cuesta llenar los papeles, y tengo que decir que he tenido gente alrededor mío que ayuda, que me habilita, que me sacude. Por eso digo, tengo que agradecer a la que me lleva cortésmente y a la que a veces me incomoda y me hace enojar y discuto, ¿no? Pero eso también me hace crecer. Acá Lau nos pregunta, perdón, acá Lau pregunta si podríamos pensar en un nuevo paradigma de cuerpo, pensar el cuerpo vincular, cuerpo en modo rizomático, dice Lau. Sí, yo creo que esto no es novedad, que hay un quiebre en relación a la conceptualización de cuerpo. No sé si se va a llamar cuerpo vincular, digamos, o qué condiciones de producción, que es interesante, tiene este cuerpo vincular, ¿sí? No sé si se llamará cuerpo vincular así, pero sí que estamos frente a un cambio de paradigma del cuerpo. Creo que digamos, yo no me voy a creer sabedora profundamente, digo, todas estas conceptualizaciones que vienen, digamos, estudiándose desde Epicuro hasta digamos, Nancy, otros filósofos, ¿sí? Que otras personas han estudiado muchísimo más profundamente que yo sigo asomándome, creo que nos marcan, porque sobre todo, creo que reflejan, le dan la posibilidad al cuerpo de este lugar de multiplicidad, ¿sí? De este lugar de alojar movimiento, alojar gesto y alojar pensamiento, alojar reflexión. Eso también es el cuerpo. ¿Sí? Alojar palabras, digo, alojar y producir, ¿no? Desde este punto. Yo creo que el gran paso... Sí, termina, perdón. No, creo que el gran paso que se ha dado en muchos aspectos, pero todavía nos sigue pegado, es el despegue del binarismo, pero realmente acomodarnos, ¿no? Dejar de decir sí, cuerpo, basta. Sí, que soma, sí. Sabemos que es parte de nuestra historia y tuvo sentido esto, ¿sí? Organismo, cuerpo, y justificando. Sabemos que es así, pero hay que dar ahora un paso más. ¿Sí? Es esto, la psicomotricidad tiene sentido porque así nos gestamos, y ese fue el sentido. Ahora tenemos que dejar de justificar por qué psicomotricidad, de a poco. ¿Sí? Es parte de la historia y es nuestra fortaleza, pero hay que profundizar y pararse en otro lado para poder avanzar en construir conceptualmente o en pensar la intervención. Y esto es, aclaro, un camino. No quiere decir, hablábamos la otra vez con Laura y con Marina, esto de no es una psicomotricidad, y eso me pareció interesante, son las psicomotricidades. Las psicomotricidades. Claro, y tenemos que aprender a convivir en diferencias. Va a ser mucho más creativo y más interesante nutrirnos, ¿sí?
para lo cual tendremos que acercarnos a conversar y a discutir, porque muchas conceptualizaciones y haceres se dan por supuestos y no se despliegan para ver cuáles son las diferencias. Todavía creo que tenemos como en algún punto un poco de miedito, de pelearnos un poco, ¿no? Sí. Claro, de que la pelea traiga Sí, separación. sí. Yo creo que no, que va a traer creación y va a traer multiplicación si sabemos cómo manejar esto. Y no pensarlo como pelea, sino pensarlo como una discusión. O sea, pensar Bien. en poner a discutir. Más linda palabra, tenés razón. Sí. Y pensando en la pandemia, en el aislamiento, en todo esto que nos aconteció a todos este año, ¿cómo lo viviste vos desde los abordajes? ¿Cómo se siguieron los abordajes? ¿Se pudieron sostener en virtualidad? ¿Cómo porque también hubo que repensar la psicomotricidad en este contexto? Cuando yo pienso la intervención, y ahí vuelvo a decir, ahí Cristina dice miedo a los bordes, sin duda, es miedo a los bordes. No son fáciles los bordes de habitar. A ver, lo que a mí me pasó es que pude encontrar caminos con algunos pacientes en la virtualidad, con otros no pude encontrar caminos, con los niños más graves me era difícil encontrar caminos. Se trabajó con los papás, se buscaron caminos a través del juego y de distintos recursos, ¿sí? Se modificó la asiduidad, digamos, con cada niño fue el replantearme, bueno, una vez por semana, no 2 veces por semana, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cuánto va a tardar? Y ahí lo que me pasó es que había dos, estaba yo también en la cuenta como de forma más evidente. A mí me aparecía esto de registrar el cansancio, esto de otra manera, esto de tener que empezar a trabajar corporalmente de forma distinta en otros espacios para poder estar más presente o disponible en la virtualidad. Y en algún momento yo definí con este niño trabajo presencial. Con este ya yo no puedo más, él no puede más. Trabajamos presencial. Claro. La verdad es que fue una construcción con cada uno, ¿sí? Y conmigo. Todavía sigo pensando que de verdad no hay receta, pero no hay algo que yo haya podido como establecer. Sí intentaba buscar principios que se pudieran sostener en relación a cómo concibo la intervención. Pero después, la verdad es que se jugaron nuevamente, se dieron cartas nuevas, tanto en la intervención en consultorio como en la intervención en la universidad. Pasó, sí, que también fue un desafío. No, pero no solo en clases, a nosotros nos pasó que nos tocó hacer la evaluación psicomotriz durante el tiempo del primer cuatrimestre de la pandemia, y fue una sorpresa. Primero fue una sorpresa el que a lo que habíamos apostado estaba ahí, porque los estudiantes querían estar, venían, aportaban, y construimos juntos. Y sucedieron cuestiones que no hubieran sucedido si no estuviera la pandemia. Digamos, hicieron ejercicios de tomar entrevistas vía virtual y pudieron, eligieron abordar temáticas que no hubieran elegido si no hubiera estado la virtualidad de por medio, posibilidad de. Y fue admirable que no solo, digamos, desde el lado docente, ellos querían estar y no dejaron de buscar recursos para que el cuatrimestre fuera nutricio, digamos, para poder preguntarnos. Y ahí tengo que decir de nuevo, como lo dije en mi recorrido, para mí la pandemia me trajo un reencuentro con los pares que fue impactante.
y que de nuevo me marcó. Fue muy interesante poder encontrarme, porque quizás los espacios no estaban cuando no teníamos, digamos, cuando teníamos que Claro, vivir. los tiempos, las distancias no permitían esto. Se generaron espacios de encuentro virtual que al día de hoy espero que no se pierdan, porque para mí son riquísimos. Desde compartir alguna cuestión circunstancial, construir cuestiones conceptuales, compartir cuestiones de la práctica docente o la práctica clínica, ¿sí? Y lo mismo con los estudiantes. Se armaron cuestiones, por ejemplo, como para mí, más allá de sostenerlo asiduamente, porque ahora a fin de año nos está costando más, un espacio de covisión, le digo yo, un espacio en donde nos reunimos con algunas estudiantes y yo cooperativamente a compartir lo que pasa y a trabajar las inquietudes que todas tenemos, ¿sí? Eso quizás no se hubiera podido armar si no hubiera habido más espacio. Exactamente. Y la verdad que eso dio la oportunidad, estos tiempos de estar. Y creo que fueron espacios muy enriquecedores. Con Lau tuvimos la posibilidad de participar en los grupos también que se armaron desde la Asociación Argentina de Psicomotricidad, que se armaron grupos de encuentros de educación, de clínica, de comunitaria, y fueron espacios para nosotras súper enriquecedores, y todo lo que se compartió y el sostén también que genera esto de poder compartir, el atravesar estas situaciones que fueron tan nuevas y tan extrañas para todos y para todas, pensarlas en conjunto y sentirse sostenido, creo que fue una ayuda enorme para todos los profesionales. Y ahí también fue muy interesante la propuesta, porque no había una experiencia que no valiera. No importa, ahí no importaba si alguien tenía muchísima experiencia, muchos años, o uno o dos, y estaba compartiendo, ¿no?, lo que tocaba. Y fortalezas y debilidades. Yo creo que de ahí salen constructos muy ricos, porque no nos parcializa la escucha en ese punto. En otros, sí, ¿no? Como siempre, un poco escuchamos, un poco no. Pero es súper interesante eso, que fue sin edad, sin experiencia, digamos, como límite. Entonces se empezó a compartir. Yo pude ir a uno o dos, porque justo en ese horario no podía, pero me quedé con las ganas, porque me parece que son espacios muy ricos de producción. Sí, y esas son las redes que no tenemos que perder después de esta pandemia. Creo que fue de lo más constructivo que tuvo la psicomotricidad durante este año, los encuentros. Absolutamente, y yo creo que volvemos, así como se redefine el cuerpo desde los vínculos, esto es un territorio nuevo que se va a redefinir, digamos, y se viene lo híbrido. Digamos, se viene un poco y poder pensar para qué la virtualidad nos es cómoda, nos beneficia o permite un espacio de comunicación que antes no se permitía, y en dónde elegimos no, preferimos la presencialidad y hacemos otra cuestión, ¿no? Pero claro, hay espacio elegido. Este momento creo que es el momento de hacer ese balance, o sea, qué sirvió y qué no, y qué se debe sostener, y qué sabemos que en virtualidad no funcionó. Digo, esto es buenísimo para madurar en este punto, porque muchas veces hacemos borrón, cuenta nueva, ¿no? Parece que vamos a dar de cero. Bueno, sería interesante no dar de cero, ver qué nos sirvió de esto que nos tomó en este momento, que nos pudimos acomodar, que pudimos crear, que hubo espacios absolutamente nuevos, diferentes, ¿sí?, que pudieron gestarse, y ver qué cuestiones sería interesante sostener, ¿sí?, de otra manera.
desde estos espacios virtuales, la P que apareció en la virtualidad con toda la potencia también, ustedes, como hay Sí, espacios virtuales que aparecieron con mucha potencia y que son interesantes que se sostengan para la comunicación, ¿sí? Que sí, escuchemos. y que permitieron también el mayor alcance para conocer nuestra disciplina. La virtualidad le dio más alcance a la difusión de la psicomotricidad. Y eso creo que también es algo muy positivo que de lo que podemos tomar este año que fue tan complejo en otros aspectos. Yo creo que fue interesante escuchar qué potencia tiene la psicomotricidad argentina, que eso a mí me Sí. gustó. Me gustó, la virtualidad posibilitó poder empezar a escuchar a un montón de personas, digo, de más o menos experiencia, y cómo se han transitado un montón de experiencias que son nutricias, ¿sí? Que antes no se conocían o no se podían multiplicar tan fácilmente. Me parece que ahí tenemos que dar el paso de empezar a valorar todo lo que producimos a través del tiempo. Exactamente. Y ahora que nos quedan unos poquitos minutos antes de que cerremos, aprovechamos para hacerte la última pregunta que hacemos siempre para que la despliegues como quieras, que es pensar qué le dejarías o qué palabra, qué frase a todos los estudiantes y las estudiantes que están en proceso, o todos los psicomotricistas y las psicomotricistas que están arrancando en este campo laboral y recién empiezan. A ver, yo creo que la base es algo de lo que dije. Digo, el quehacer psicomotor para mí es un acto de amor que implica mucho trabajo y que implica tomar riesgos, ¿sí? Me parece que sobre todo los estudiantes traen una potencia muy interesante, una fuerza de trabajo, ¿sí? Que todos vamos a aprovechar en este punto, como esta alegría que trae la avidez de querer estas cosas nuevas, de querer construir. Y digo el riesgo porque implica el riesgo de tiempos de repetir lo mismo, tiempos de imitar a otros, tiempos de incubar y de quedarse quieto y de anidar, que hay que permitirse para después poder inaugurar. ¿Sí? Para una práctica ética, todos estos momentos son necesarios. Para que la psicomotricidad siga creciendo. A mí me parece que es esto. Sí, para crear hay que arriesgarse, no hay otra. Hay que ver cómo esto, ¿no? Hay que ver cómo. Que sea muy responsablemente. Que sea respetando los propios tiempos, ¿sí? Y también los de la construcción ética de la disciplina. Me parece que ahí, trabajo y riesgo, me parece que es la cosa, ¿sí? Y todos podemos llegar a distintos lugares, por suerte, no al mismo lugar. Sí, si no... Lleguemos eso a está bueno. Para poderlos compartir. Esta es la idea. ¿Sí? Bueno, la verdad que tuvimos acá, yo te voy pasando todos los mensajes que empezaron a llegar de agradecimiento, de alegría de escucharte, bravo, felicitaciones, todas las cosas que van sumando, todos los que estuvieron acá, un honor poder escucharte, dice Carla Prado, valoramos tu sensibilidad siempre, Cecilia Nieto dice gracias también,
Un gusto grande escucharte siempre, Paula, a Yelén, felicitaciones, bueno, Ana María, bueno, son todos mensajes de agradecimiento que tenemos ahora para, bueno, Den también te dice gracias por la sensibilidad y la pasión, Silvia te saluda, Silvia Sal. Sí, la vi. Gracias. Sí, La verdad es que Yasmín. yo no, La verdad que a ver, si quiero dejar algo es una pequeña semillita para que los demás también puedan construir, ¿sí? Yo creo que uno inaugura un poquito y por suerte la gente que me tocó en el recorrido siempre me dejó algo y espero dejarles algo, ¿no? bueno, Para como ex alumna que ha transitado materias con vos, puedo decir personalmente que esa semillita sí la dejaste. Me acuerdo que siempre nos decías, cuando nosotros te hacíamos consultas, la receta no se las voy a dar, porque no hay receta, y eso nos ayudó a construir, a investigar, a intentar buscar nosotras mismas el camino. Y creo que eso es lo que un docente puede dejarle como más valioso a sus estudiantes, o sea, permitirles construir el propio camino y permitirles encontrar sus propias herramientas. No solamente dárselas, sino decir, bueno, buscalas que te sirvan y usalas como a vos te convenga. Y creo que eso, con todas mis compañeras con las que cursamos, nos llevamos eso seguramente de tus clases, que disfrutamos y que valoramos un montón. Para Lau y para mí, tenerte acá en el conversatorio, en el Café Psicomotor, es una alegría enorme. La verdad que estos espacios para nosotras son súper enriquecedores porque nos permiten conocer un poquito más del lado más humano de los psicomotricistas y las psicomotricistas que admiramos, que queremos y que nos van marcando el camino. Así que bueno, para nosotras fue un placer escucharte acá. Gracias, mil gracias. Gracias, ahí veo a Ale. Ale. Perdón, pero veo de a poquito las notitas. Sí, se van pasando. Yasmín también, también te mando un beso, gracias Pau. Bueno, un beso a todos. ¿Que en algún lugar quedan los notitas? Las notitas no, las notitas no quedan, por eso cuando vamos terminando las vamos sumando y las vamos contando. Inés Barbeito también acá te manda un beso y te saluda. Gracias, Inés. No, las notitas no quedan, por eso las vamos contando. Inés es otra de las psicomotricistas que quizás había recorrido, digamos, de lejos, y esta pandemia nos juntó. Y la verdad que es un gusto trabajar con ella, un gusto compartir. Esta es una de las suertes. Acá Susana dice, para formar profesionales de psicomotricidad autónomos, ese es tu rasgo, Paula. Gracias, Susi. Iré. Así que bueno, antes de que no nos gusta que el Instagram nos corte y nos deje así las conversaciones por la mitad, así que antes de eso te vamos a despedir. Y muchísimas gracias. Fue un placer tenerte. Este vivo queda en la cuenta, también lo subimos a la cuenta de YouTube. Así que los que no puedan, mira, Ernesto Ferreira Monje también te mando un abrazo, que estaba acá escuchando. Y personalmente te mando un beso de Débora, que nos llamó antes del vivo, que no iba a poder estar, también para mandarte un beso. Bueno, un beso grande. Un beso para vos, muchísimas gracias. Si vos crees que yo sé cómo irme, pero no sé cómo. No, yo lo corto. Yo te despido. Nos vemos. Gracias, Paula. Suerte.